A ver, hace un par de semanas todos nos sorprendimos de conocer información respecto de pensiones muy especiales que recibían militares en retiro, especialmente aquellas que son por razones de enfermedad. Entre ellos muchos que están algunos en Punta Peuco y otros que tenían que ver con los organismos represivos y que fueron incluso condenados por violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿En qué va esa investigación? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, vamos a conversar con el abogado Roberto Ávila, que es abogado de la Asociación de Expresos Políticos, que ha estado vinculado a este tema no solo en este caso, sino que incluso en otros que tienen que ver con la defensa nacional. Roberto Ávila, bienvenido, muchas gracias por tu gentileza de acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. A ver, partamos por el origen de cómo usted descubre este tema, que es a partir de haberse querellado en el caso de Gendarmería, el que todos conocimos por la secretaria, la periodista, que tenía una jubilación bastante abultada. Mire, como ciudadano común y corriente, de a pie, que otra cosa no soy, me vi en la obligación de iniciar acciones judiciales, una querella, para posibilitar una investigación penal en forma ante la pasividad impresentable del gobierno, del Parlamento y de alguna manera también del Ministerio Público. Y así inicié una querella por fraude al fisco en el caso de Gendarmería y de doña Miriam Olate. A partir de esa investigación surgió también que en la Dirección de Previsión de Carabineros, quien había sido director de esa institución entre los años 2010 y 2014, una persona de la cual tengo muy buena impresión, a pesar de no conocerlo personalmente, sino a través de la investigación, había denunciado la existencia en la Dirección de Previsión de Carabineros de pensiones fraudulentas, 97 casos con una cantidad gigantesca de dinero, frente a lo cual el Ministerio Público había hecho muy poco, por no decir nada, y que incluso él había sido llamado a la moneda por el entonces ministro del Interior, don Rodrigo Peñailillo, tan pronto asumió la presidenta Bachelet, y había sido reprendido, emplazado, porque él no había colaborado o había maltratado a los gremios, que eran los que le habían propuesto el año 2010, que el mecanismo para aumentar dolosamente las jubilaciones de cierto personal de DIPRECA consistía en que en el último mes las personas se asignaban al sector de salud, donde se podían pagar las mejores remuneraciones, y de esa manera, dando cuenta de una carrera profesional y real, porque se destinaba a todo el mundo a salud, esa remuneración como pensión lo seguía por el resto de su vida. Esa fue la segunda acción penal que inicié. ¿Y qué pasó con ella, Roberto? Ambas están en investigación. Hay una investigación penal abierta. En el caso de Gendarmería y Miriam Olate, después de mi querella como ciudadano, se querelló el Consejo de Defensa del Estado, que tiene muchos medios y muchos abogados a disposición con remuneraciones millonarias, pero no ha aportado ningún antecedente, y la carpeta investigativa nos demuestra que no ha hecho nada por colaborar con la investigación, sino que fue una cosa meramente formal. Respecto de la tercera querella que presenté hace un par de días más, me estoy transformando en una suerte de defensor ciudadano ad hoc, pero frente a tanta corrupción que surge a borbotones, los que tenemos todavía algún sentido de patria y de decoro, algo tenemos que hacer. Yo hago lo que puedo, soy abogado, hago estas presentaciones, y los esfuerzo, los obligo a que se investigue penalmente. En este último caso, la situación era perfectamente previsible por las instituciones. Estamos hablando ahora de las jubilaciones de los supuestos inválidos. Los inválidos. De clase 2. De segunda categoría. Eso sería interesante explicarlo. Que significa que una persona no solo queda inhabilitado en virtud de un acto de servicio o de una enfermedad profesional, no solo queda inhabilitado para seguir prestando funciones en el servicio, sino que además no puede realizar otras labores
y nosotros vimos en el programa de televisión Informe Especial cómo algunos corrían a una velocidad envidiable para sus años, otros, como el hijo del general Pinochet, señalaban que ellos trabajaban como todos los chilenos. Quiero decir que el promedio de las pensiones por jubilación en las AFP es de 108.000 pesos, el promedio en Capredena es de 1.400.000 pesos, y en las AFP, si a una persona la sorprenden trabajando, vendiendo pañuelitos en la puerta de un metro, le quitan inmediatamente esos 108.000 pesos, y aquí, a la vista de todo el mundo, el general Pinochet, el hijo del general Pinochet, señaló que él trabajaba como todo el mundo. Ahora, ¿cuántas son, Roberto, estas pensiones? ¿De qué cantidad estamos hablando? Mire, aquí la situación se torna risible y escandalosa, porque actualmente se ha hecho público que hay 5.000 funcionarios del ejército con pensiones de invalidez de segunda clase, que no podrían trabajar en nada. O sea, personas inválidas que no pueden trabajar en nada, producto de acciones en acto de servicio o de enfermedades profesionales producidas por el servicio. Por el servicio, naturalmente. Son 5.000. 5.000. Y yo le quiero decir que 5.000 es más de la cantidad de inválidos que trajo el ejército chileno después de la Guerra del Pacífico, en la que se tomó el Morro de Arica a carga de bayoneta y se tomó Lima y se ganó la batalla del Campo de la Alianza. Este ejército tiene más inválidos por situación profesional que el ejército que triunfó en la Guerra del Pacífico. Y además, entiendo, usted me corrige si estoy equivocado, que estas pensiones de invalidez de segunda categoría, aparte de ser otorgadas sobre la base de estas circunstancias, le da un beneficio especial. Aumenta, está por encima del sueldo que tenían incluso en actividad. Claro, rompiendo principios elementales del derecho. Es evidente que un acto delictual no puede dar origen a una acción económica reparatoria del Estado. Alguien no puede impetrar que el Estado le pague extra por cometer delito. Mire lo que decía un señor ahí de la operación Albania. Disculpe, le digo señor por una deformación profesional. Los abogados siempre le decimos señor es una buena manera a todos. De referirse a todos. Pero ese señor que había masacrado a un chileno con 16 impactos de bala cuando estaba en el suelo, él decía que el fundamento de esa asignación especial que aumenta en un 20% su jubilación era precisamente él había quedado con un estrés postraumático. O sea, y eso repugna al derecho. El delito no puede ser fuente de ingreso ni de reparación por parte del Estado. En el caso del hijo del general Augusto Pinochet, todo el mundo sabe que esa lesión a la pierna que él aludía responde a una situación de violencia intrafamiliar que él vivió con su señora. Eso no tiene nada que ver el ejército ni la defensa nacional. Pero estamos hablando, Roberto, de 5.000 casos. O sea, es algo muy oneroso finalmente para la defensa nacional, para el fisco finalmente. Sí, mire, para el Estado. Esto es extraordinariamente oneroso y era previsible perfectamente por cualquier ministro de defensa que se hubiera preocupado un poco de sus funciones. Todas las revistas especializadas en materia de defensa, todos los foros internacionales que se realizan en materia de defensa, dicen siempre que a la hora de valorar el enorme gasto militar de Chile en defensa, en las Fuerzas Armadas, hay que considerar que Chile tiene un gasto exorbitante en materia de pensiones. Eso lo dicen todos desde hace 15 o 20 años. Y eso tendría que haber llamado la atención de un ministro de Defensa que tuviera una cabal comprensión y ejercicio de sus funciones. Pero no es solo eso, permítaseme. Sí. Desde abril habían informaciones de prensa que señalaban que había personas vinculadas a la represión, que cometieron delitos, que estuvieron presos o están presos en Punta Peuco, que cobraban estos pensiones por estrés postraumático. Y la pasividad del ministro de Defensa es incomprensible. Y cuando los hechos se desatan, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Por qué nos obliga a nosotros, los ciudadanos, a tener que intervenir judicialmente, que tenemos otras cosas más que hacer? El ministro en su momento dijo que se iba a armar una mesa de trabajo para buscar la mejor manera de investigar todo esto y de llevar
a quienes hayan cometido delito ante los tribunales, etcétera. Esa fue su declaración pública. Esa actitud es incomprensible y es ilegal, porque frente a la evidente comisión de un delito, lo que tiene como obligación el funcionario público es de denunciar estos hechos ante la justicia de inmediato, no hacer una comisión de estudios, tratarlo como una situación académica. Esta es una situación delictual que para el ministro de Defensa era previsible. Pero el ministro de Defensa, don José Antonio Gómez, parece entender su rol más bien como de vocero, de relacionador público de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos visto cómo él actúa con prontitud a responder las preguntas en el Parlamento antes que el comandante en jefe del Ejército. Acepta con decoración el comandante en jefe del Ejército, es decir, acepta que un subordinado suyo lo condecore, o sea, que un subordinado condecore a su superior. Entonces un día con ese criterio vamos a ver un cabo condecorando a un general. Cuando un ministro de Defensa tiene esa concepción, es comprensible que diga frente a estos hechos delictuales evidentes, simplemente voy a estudiar el asunto. Pero, a ver, para que haya suficiente claridad en nuestros auditores, hay 5.000 personas que están declaradas en esta condición de inválidos, imposibilitados de trabajar en cualquier función producto de un acto de servicio o de enfermedad profesional debido al servicio. Claro, y ¿Quién lo certifica eso? Ahí están las comisiones médicas de las propias Fuerzas Armadas. Por eso es que la querella que yo presenté la hice por fraude al fisco. La denuncia que permite archivar esa investigación del Ministerio Público sin una audiencia en un tribunal, que fue lo que hizo el ministro Gómez, está denunciando, de acuerdo al artículo 470, número 8 del Código Penal, que sanciona a quienes alteraran cifras o situaciones con objeto de obtener ciertas prestaciones sociales. Eso está pensado en la persona que inventa, en un caso de una inundación, decir que tiene 4 hijos, en realidad tiene 3. Para que no se nos pierdan los auditores, usted lo que nos está relatando es que usted presentó una querella por fraude al fisco. Sí. ¿Qué pasó con esa querella? Se abrió una investigación penal. El séptimo juzgado de garantía de Santiago abrió una investigación penal. Y esperamos que el Ministerio Público, ante estos hechos evidentes, haga cosas que son obvias, como pedir una medida cautelar real y que estas pensiones se suspenda su pago por mientras se resuelve la situación judicial. Digo, esperamos, no tengo la convicción, porque en el caso de Gendarmería, esa investigación lleva 1 año y los hechos son evidentes y cada día salen más antecedentes. En Gendarmería hay personas que tienen jubilaciones millonarias que ni siquiera tienen carpeta de hoja de vida en Gendarmería. Y frente a esa situación no se han adoptado por parte del Ministerio Público medidas. Claro, entonces frente a eso solo me cabe mirar la situación con un optimismo panglosiano y esperar que el Ministerio Público actúe. Eso está ocurriendo con la querella que usted presenta en el tema de estos lisiados por fraude al fisco. ¿Qué fue lo que presentó el ministro de Defensa entonces? El ministro de Defensa presentó una suerte de denuncia por un delito de sanción muy pequeña, muy menor, con el cual no termina nadie preso, que consiste en aquella persona que altera datos a fin de obtener un beneficio social o del Estado. Ese tipo penal está pensado en la persona que se aprovecha en situación de precariedad y dice que en realidad se le destruyó el televisor en la inundación y eso no ocurrió. Es una sanción muy baja, con eso nadie termina preso. Lo que yo planteé, y es lo que corresponde a la realidad, es que aquí hay un fraude al fisco que tuvo que contar necesariamente con la participación de personal uniformado, con funcionarios públicos en servicio activo el día de hoy. Y esas dos, o sea, en este momento ante la justicia está la querella que usted presentó y esta otra denuncia del ministro Gómez. Sí, ¿cada una corre por un carril propio o estas cosas se tienden a juntar? No están las dos ante la justicia. Ante la justicia solo está mi querella. Ah, perfecto. Esa es la que desata la investigación penal. Ellos fueron, y el ministro Gómez abogado, fuimos compañeros de universidad, yo supongo que él sabrá, y creo que lo sabe, y que por eso lo hace, que esa denuncia que presenta ante el Ministerio Público por un delito ínfimo, pequeño, el Ministerio Público puede archivarlo en cualquier momento sin necesidad de dar cuenta a nadie.
si el Ministerio Público quiere poner fin a la investigación respecto de una querella de la cual yo me hago responsable, entonces tiene que citarse a una audiencia y a la vista de todo decir no vamos a investigar más. Perfecto, esa es una diferencia fundamental. Ahora, ¿y el Consejo de Defensa del Estado en este tema que está jugando algún rol o todavía no es convocado a formar parte del tema? Mire, el Consejo de Defensa del Estado, que es la oficina de abogados del gobierno, no ha intervenido ni en el asunto de DIPRECA, ni en esta evidente fraude de jubilaciones por invalidez. El Consejo de Defensa del Estado simplemente lo de Gendarmería se querelló sin aportar mayores antecedentes, a pesar de que ellos podrían hacerlo, y no han realizado ningún papel significativo en la investigación. La pasividad del Consejo de Defensa del Estado es evidente, y también la pasividad del Ministerio Público. No nos olvidemos que esta institución de rango constitucional, de presupuesto millonario que tiene por objeto perseguir la comisión de delitos y particularmente los delitos que se cometen contra el Estado, que son contra todos los chilenos, tiene la obligación de iniciar de oficio, motu propio se conoce de un delito, una investigación penal. Y eso no lo hizo ni en el caso de Gendarmería y Miriam Olate, ni en el caso de DIPRECA, de las pensiones abultadas por salud, ni en este caso de las pensiones abultadas del Ejército fingiendo invalidez. Roberto, por último, estando presentada esta querella, como usted dice, si el Ministerio Público quisiera deshacerse del tema, tiene que hacerlo en un acto público, en un juicio donde la opinión pública se enteraría. Pero ¿hay plazos corriendo o esto puede eternizarse en las circunstancias que está hoy día? Bueno, desde que formalizan a alguien, desde que a alguien le dice, mire, nosotros entendemos que hay presunciones fundadas y lo estamos formalmente investigando, hay un plazo de 2 años, pero una investigación desformalizada podría no tener plazo. Y esto podría alargarse indefinidamente. Ahora yo tengo una gran preocupación por esto, porque en realidad aquí el erario fiscal se lo están apropiando indebidamente a la vista de todos. Y yo creo que esto tiene una connotación política. Mire, siempre pensamos que la transición involucraba la mantención del modelo y la impunidad de los militares, expresada claramente en la defensa del general Pinochet que hicieron los gobiernos democráticos de la época cuando estuvo preso en Londres. Pero ahora nos estamos dando cuenta que también implicaba el chip libre en materia de recursos económicos. O sea, casi todas las instituciones, Carabineros, Gendarmería, el Ejército, están metidos en estos fraudes que son gigantescos. Si nosotros dijéramos que estos 5.000 inválidos que tiene el Ejército chileno son de los últimos 20 años, estaríamos diciendo que en el Ejército cada 1 día y medio un funcionario queda inválido, tiene un accidente profesional y queda inválido. O sea, este ejército, ¿qué? ¿El ejército de Chile en Vietnam? ¿Qué pasa con eso? Roberto Ávila, abogado de la Asociación de Expresos Políticos, y le agradecemos, por supuesto, la gentileza de venir a conversar con nosotros en este tema que esperemos que no pasen 3 años antes de que se mueva algún recurso, alguno de los recursos presentados, de que haya investigación, de que finalmente sepamos por qué tenemos 5.000 lisiados en nuestro ejército en esta categoría tan particular. Sí, yo le agradezco la invitación a usted, Felipe Pocio, a Radio Universidad de Chile, y especialmente en nombre de los expresos políticos en Chile que reciben una pensión de 170.000 pesos mensuales. Muchas gracias, Roberto, a gusto saludarlo. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa.